¿Por qué me llamaste así?, preguntó Alejandro con el ceño fruncido, mirando a la niña que acababa de correr hacia él. «Porque tú eres mi papá», dijo Clara, con una sonrisa inocente, sin miedo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Alejandro dio un paso atrás. Sentía los ojos de los demás empleados clavados en él desde la distancia. Miró a Lucía, que acababa de salir de la cocina con un trapo en la mano. Su rostro palideció en el acto. «Lucía, ¿qué está diciendo tu hija?». Ella no contestó. Caminó rápido hacia la niña, la cargó en brazos y la apretó contra el pecho. «Fue un error, señor Alejandro. Perdónela, es solo una niña». «No, eso no fue un error. Ella me llamó papá, como si me conociera de toda la vida. Solo fue una confusión», insistió Lucía, pero su voz temblaba. Alejandro no insistió más. Solo se dio la vuelta y entró en la casa. Subió directo a su despacho, cerró la puerta y se apoyó contra ella. Algo en esa mirada lo había descolocado. Los ojos grandes, la forma del rostro, incluso la manera en que hablaba. Era como verse a sí mismo, 30 años atrás. No había forma. Él no conocía a Lucía. No podía ser el padre de esa niña. ¿O sí? Agarró su celular y llamó a Rafael. «Necesito que me consigas los archivos del personal de hace 5 años. Quiero saber si Lucía Torres trabajó antes en la empresa». «¿La nueva empleada doméstica?». «Sí, hazlo ya». Horas más tarde, Rafael le envió un correo con un solo archivo adjunto. Alejandro lo abrió y encontró un listado con los nombres de asistentes administrativas contratadas en 2018. Ahí estaba ella, Lucía Torres, contratada por 3 meses como auxiliar temporal durante la organización del aniversario de la empresa. No puede ser. Recordaba poco de ese evento. Había sido una noche larga, con copas de más. Apretó los puños. No podía confiar en su memoria. ¿Y si lo que estaba pensando era cierto, esa niña era su hija? Salió del despacho, bajó las escaleras y fue directo a la zona de servicio. Encontró a Lucía lavando platos, con Clara sentada en una sillita, dibujando. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro con un tono seco. Lucía se puso tensa, pero no dejó de mover las manos. «¿Sobre qué?». «Sobre esa noche, la fiesta de aniversario de la empresa. Tú estuviste ahí, y yo también». Lucía dejó el trapo en el fregadero. Clara los miraba curiosa, pero no decía nada. «No tiene sentido hablar de eso ahora». «Sí lo tiene. Quiero saber si esa niña, si Clara es mi hija». Lucía cruzó los brazos. «¿Y qué pasaría si lo fuera? Necesito saber la verdad». «¿Para qué? ¿Para callarme? ¿Para echarme? ¿Para comprar mi silencio? No digas tonterías. Solo quiero saber si esa niña es mía. No lo sabes porque nunca me miraste a la cara esa noche. Y después me despidieron sin motivo. Nunca me diste la oportunidad de decir nada». Alejandro se quedó en silencio. Clara seguía dibujando, ajena a todo. «Quiero una prueba. Si tú no me la das, la buscaré por mi cuenta». «Haz lo que quieras», respondió Lucía, dándole la espalda. «Pero no vuelvas a interrogarme frente a mi hija». Alejandro no respondió. Salió de la cocina con la cabeza hecha un nudo. Algo estaba pasando, algo grande, y ya no había vuelta atrás. «Rafael, mándame todas las fotos de la fiesta del aniversario del 2018», ordenó Alejandro por teléfono mientras subía al despacho. «¿Tan urgente es?». «Sí, hoy». Colgó sin esperar respuesta. Se sentó frente a su computadora, abrió una carpeta antigua con reportes de eventos y comenzó a revisar imágenes desordenadas. Había muchas. Personal administrativo, invitados, decoración, brindis. Todo le parecía borroso. Aquella noche fue después de una negociación difícil. Recordaba haber bebido más de la cuenta, nada más. Unos minutos después el correo de Rafael llegó con un enlace. Alejandro abrió la carpeta digital, decenas de fotos. Revisó una a una. Gente sonriendo, copas en la mano, música, luces, nada fuera de lo normal. Hasta que vio una imagen tomada desde el fondo del salón. En la esquina izquierda, casi fuera de foco, estaba ella, Lucía, más joven, con el cabello recogido, sujetando una bandeja. Amplió la imagen. Su rostro estaba borroso, pero era ella. No había duda.
Pasó a la siguiente foto. Otra toma del salón. En esta, él aparecía al centro, riendo con un vaso en la mano, abrazado a varios colegas. Y ahí, detrás de todos, Lucía nuevamente, mirándolo. «¿Qué hiciste esa noche, Alejandro?», murmuró para sí mismo. Buscó otras carpetas. Quería más. Algo que confirmara sus sospechas. Abrió un archivo de empleados del evento. Ahí estaba su nombre. Lucía Torres, auxiliar de apoyo logístico. 3 días después del evento, registrada como renuncia voluntaria. Alejandro apretó los dientes. Esa renuncia no era voluntaria. Había sido apartada. ¿Por quién? Solo alguien con poder podía borrar rastros así. ¿Rafael? Marcó el número. ¿Sí? ¿Tú despediste a Lucía después del aniversario? Hubo una pausa incómoda. No lo recuerdo. No mientas. Aparece como renuncia voluntaria, pero algo no cuadra. Bueno, sí. Fue decisión del área de recursos humanos. ¿Quién lo ordenó? Tú estabas de acuerdo. Alejandro colgó sin decir nada. No recordaba haber aprobado eso. Nada, ni siquiera su nombre. Y ahora, años después, una niña lo llama papá. A la mañana siguiente, bajó a desayunar. Lucía ya no estaba en la cocina. Clara jugaba en la sala con un rompecabezas. Al notar su presencia, levantó la vista y le sonrió. «¿Quieres jugar conmigo, papá?». Él no respondió. Se agachó lentamente, la observó de cerca. Los mismos ojos. El mismo hoyuelo en la mejilla al sonreír. Un aire imposible de ignorar. «¿Tu mamá te habló de mí?». Clara negó con la cabeza. «No, pero sé que tú eres mi papá. Lo soñé». Alejandro tragó en seco. Se levantó y caminó hacia la puerta. «Dile a tu mamá que quiero hablar con ella esta noche. Los espero a las 8. En mi despacho». Clara asintió sin entender del todo. Siguió armando su rompecabezas como si nada hubiera pasado. Esa noche, Lucía entró al despacho sin mirar directamente a Alejandro. Llevaba el cabello suelto, las manos entrelazadas al frente. «Estoy aquí, ¿qué querías?». «Quiero hacer una prueba de ADN». «¿Qué pasa si sale positiva?», preguntó ella con voz firme. «Entonces, asumiré lo que tenga que asumir». Lucía suspiró. «Está bien, pero con una condición». «¿Cuál?». «No vuelvas a hablar de esto frente a Clara. No confundas a mi hija más de lo que ya está». «Nuestra hija», corrigió Alejandro. Lucía lo miró por primera vez. Había algo en sus ojos que no era rabia, ni tristeza. Era miedo. «Entonces demuéstralo». Los días siguientes fueron un torbellino silencioso en la casa. Alejandro evitaba encuentros con Lucía, pero no dejaba de observarla a la distancia. Clara, por su parte, se mostraba cada vez más cómoda con él. Le hablaba como si ya lo conociera de antes. Como si su presencia no fuera nueva, como si no hiciera falta explicación. La prueba de ADN fue tomada en secreto, a través de un laboratorio privado que trabajaba con discreción. Alejandro no compartió los detalles con nadie, ni siquiera con Rafael. No confiaba en él desde aquella llamada ambigua. Había algo turbio en su comportamiento y Alejandro empezaba a ver todo con otros ojos. Una noche, mientras revisaba antiguos informes en su estudio, encontró un correo electrónico archivado. Era de 2018. El remitente, Lucía Torres. El asunto: «Necesito hablar con usted». El mensaje era corto y directo. «Señor Alejandro, lamento incomodarlo, pero necesito unos minutos de su tiempo. Es importante. Estoy desesperada». No había respuesta. Ni una. El mensaje estaba marcado como leído. Alejandro se reclinó en la silla, cerró los ojos y se maldijo por dentro. Alguien había leído ese mensaje por él. O peor, él mismo lo ignoró sin pensar. Esa misma semana, Rafael entró a su oficina sin ser llamado. «¿Qué sucede contigo últimamente? Estás distante, distraído, y los rumores ya empezaron a circular». «No es de tu incumbencia». «Claro que lo es. Soy tu mano derecha desde hace más de 10 años. Si hay algo que debas saber, dime ahora». Alejandro lo miró fijamente. No le dijo nada, pero dentro de sí ya no confiaba. No del todo. «No te preocupes», respondió con frialdad. «Lo tengo bajo control». Esa noche Alejandro fue al cuarto de servicio. Clara dormía y Lucía doblaba ropa en silencio.
Necesito hablar contigo. A solas. Lucía levantó la mirada, dejó la ropa a un lado y lo siguió al pasillo. Recibí tu correo de hace 5 años, dijo él directo. Lucía se tensó. ¿Y ahora sí lo leíste? No sabía que existía. Estaba archivado. Nunca lo respondí. ¿Y qué querías que hiciera? Tenía miedo. Estaba sola. Y cuando fui a buscar ayuda, me echaron. Fui yo quien ordenó eso. No sé. Pero tu nombre pesaba más que el mío. Y todos lo sabían. Alejandro se quedó callado. ¿Por qué nunca me lo dijiste después?, preguntó, casi en un susurro. ¿A quién iba a decírselo? ¿A tu esposa? ¿A tus socios? ¿A la prensa? Alejandro bajó la mirada. No tenía respuesta. Yo no quería nada de ti, continuó Lucía. Solo quería que supieras que Clara existía, que la miraras una vez. Eso era todo. Pero ya es tarde, ¿no? No lo sé, dijo él. Estoy intentando entenderlo todo. Entonces empieza por ser honesto contigo mismo. Lucía dio media vuelta y regresó al cuarto sin decir nada más. 2 días después, el resultado de la prueba llegó por mensajero privado. Alejandro firmó el sobre, lo abrió con manos temblorosas y leyó: probabilidad de paternidad, 99.98%. Se sentó. El aire pareció más denso de golpe. No había marcha atrás. Clara era su hija. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Alejandro pasó la noche en vela. Tenía el sobre con el resultado sobre el escritorio, aún abierto, como si necesitara releerlo para creerlo. Lo había leído ya 10 veces, pero no importaba. El impacto seguía igual. Clara era su hija. A la mañana siguiente, bajó para el desayuno como siempre, con traje impecable y rostro serio. En la mesa, Isabela revisaba el celular mientras tomaba café. Ni lo miró. Hoy tenemos cena con los socios de León, no lo olvides, le dijo sin levantar la vista. No iré, respondió él sin pensarlo. Isabela levantó la cabeza al instante. ¿Perdón? Hay algo más importante que atender. ¿Más importante que una cena con los inversionistas que sostienen el proyecto del parque industrial? Alejandro no respondió. Se sirvió un café y bebió sin apuro. ¿Qué pasa contigo, Alejandro? ¿Tiene que ver con esa mujer? Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un momento nadie dijo nada. No es esa mujer, se llama Lucía. Y lo que pasa tiene que ver con Clara. Isabela soltó una risa corta y vacía. No me digas que vas a venir con el cuento de que esa niña es tuya. ¿De verdad caíste en eso? No caí, hice una prueba. Es mi hija. El silencio se hizo tan pesado que hasta los sonidos de la casa desaparecieron. Isabela se quedó congelada por un segundo, luego dejó la taza en la mesa con fuerza. No, no, no vas a arruinar todo por una empleada cualquiera. ¿Estás oyéndome? Alejandro no respondió. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dejarme? Presentarla como tu hija ilegítima en la próxima reunión de la empresa. Voy a reconocerla legalmente. Y quiero que sepas que voy a luchar por ella si es necesario. Isabela se levantó bruscamente, con los ojos encendidos. Pues haz lo que quieras, pero ella y su madre no vuelven a pisar esta casa. ¿Me escuchaste? No lo voy a permitir. En ese momento, Clara apareció en la entrada de la sala con su cuaderno en la mano. ¿Por qué gritan? Isabela se giró y su rostro cambió al instante. Nada, mi amor, ve con tu mamá. Pero Alejandro se agachó. Ven aquí, Clara. La niña se acercó, tímida. Sí, te voy a llevar a un lugar más adelante, ¿te parece? Vamos a hacer cosas divertidas tú y yo. Clara asintió con una sonrisa. Isabela apretó los labios. No vas a jugar a la familia feliz con una hija que apareció de la nada, susurró. No mientras yo siga aquí. Alejandro la miró. Entonces, será mejor que decidas qué quieres hacer. Porque yo ya lo decidí. Esa noche, durante la cena con los socios, Alejandro no estaba. Pero alguien más sí. Lucía, vestida con ropa sencilla, llegó de la mano de Clara. Rafael, quien había enviado una invitación por error, con intención oculta, se encargó de dejarlas pasar. En medio de las copas y la charla, Clara caminó sin miedo hacia el centro del salón, donde Alejandro acababa de llegar tras una llamada urgente. ¡Papá!, gritó la niña, abrazándolo por la pierna. Todo se detuvo. Los socios miraron.
Isabela se quedó sin palabras. Lucía, en la puerta, deseó desaparecer. Alejandro la miró desde el otro lado del salón, y por primera vez en años, sintió que no podía controlar nada. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Isabela cortó el silencio como un cuchillo. Alejandro no respondió. Miró a Clara, que seguía abrazada a su pierna con total confianza, ajena a la tensión en la sala. Luego, giró lentamente hacia Lucía, que permanecía en la puerta, pálida, sin moverse. ¿Quién invitó a esta mujer?, insistió Isabela, buscando con la mirada alguna explicación. Rafael, fingiendo sorpresa, se encogió de hombros. Llegó con una invitación oficial. Tal vez alguien del equipo la envió sin querer. Isabela frunció el ceño, entendiendo que algo no cuadraba. Alejandro respiró hondo. «Fue idea mía», dijo al fin. Los murmullos comenzaron. Los socios se miraban unos a otros desconcertados. Isabela no se movió. «¿Y también fue idea tuya decirle a esa niña que te llamara papá?» «No tuve que decirle nada», contestó Alejandro con calma. «Lo dijo sola. Y lo confirmó una prueba de ADN. Es mi hija». El silencio volvió, esta vez más tenso. Isabela avanzó hacia él, deteniéndose a pocos pasos. «¿Me estás diciendo que tuviste una hija con la sirvienta?» Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. «Fue antes de conocerte», respondió Alejandro. «Yo no lo sabía. Me lo ocultaron. A ella la sacaron de la empresa sin que yo lo supiera. Pero ahora ya no hay duda. ¿Y piensas quedarte con ella? ¿Con ambas? Pienso hacerme cargo como padre. Y sí, si eso significa estar con ellas también». Isabela rió con desprecio. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás enterrando tu reputación, tus negocios, todo lo que construimos». «Yo lo construí, Isabela. Tú llegaste después». Ella retrocedió un paso, como si esas palabras la hubieran golpeado en el pecho. «Entonces haz lo que quieras, pero esa mujer y esa niña no vuelven a entrar en esta casa». Alejandro miró a Lucía. Clara aún lo sostenía de la mano, ajena al escándalo que acababa de estallar frente a todos. «No te preocupes», le dijo a Isabela. «Ellas ya no tienen que entrar, porque yo me voy con ellas». La noticia corrió como pólvora. Al día siguiente, los titulares hablaban del escándalo familiar del magnate Alejandro Ramírez. Algunos medios usaron palabras como hija ilegítima, infidelidad, humillación pública. Lucía, al ver las primeras noticias, quiso desaparecer. Le pidió a Alejandro que la dejara ir, que no complicara más las cosas. Pero él se negó. «No hiciste nada malo. No vas a esconderte como si fueras culpable. No quiero que Clara crezca viendo su cara en cada portal de chismes. Ella también tiene derecho a existir sin vergüenza. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a perderlo todo?» Alejandro no dudó. «Si perderlo todo es el precio por tener a mi hija, lo pago». Lucía lo miró en silencio. Había algo diferente en él. No era el empresario que ella conoció años atrás. Era un hombre distinto, más humano. «Entonces más vale que estés listo», dijo ella, «porque esto apenas empieza». Mientras tanto, en la torre principal de la empresa, Rafael observaba las noticias desde su oficina. Sonrió con calma. «Todo según el plan», murmuró. Abrió una carpeta con documentos legales. Entre ellos, figuraba una demanda que Isabela estaba preparando. Una que buscaría desmentir la paternidad de Clara y acusar a Lucía de manipulación y difamación. Y él, desde las sombras, estaba dispuesto a mover las piezas como mejor le convenía. Isabela no tardó en reaccionar. A los 2 días del escándalo, presentó una demanda judicial contra Alejandro por paternidad fraudulenta. En el documento afirmaba que Lucía había manipulado pruebas y que Clara no podía ser reconocida legalmente sin una investigación formal. Alejandro recibió la notificación en su nueva residencia, un departamento discreto en la zona norte de Guadalajara. Había dejado la mansión que compartía con Isabela sin dudarlo y se instaló con lo justo. Clara dormía en un cuarto pequeño decorado con dibujos que ella misma hizo. «No van a parar», dijo Lucía al leer la demanda. «Quieren destruirme». «Ella quiere destruirme a mí», corrigió Alejandro. «Tú solo estás en medio». «¿Y Rafael? ¿No ves que todo esto es parte de su jugada?» «Lo sé».
pero voy a encargarte de él a su tiempo. Lucía respiró profundo. No quiero pelear, Alejandro. Nunca quise esto. Lo sé, pero ya no podemos dar marcha atrás. La audiencia preliminar fue fijada para la semana siguiente. El abogado de Isabela, pagado con cifras exorbitantes, acusó a Lucía de haber fabricado el examen de ADN con ayuda de contactos en clínicas privadas. Solicitó un nuevo test ordenado por el juez, con observación oficial. Alejandro aceptó sin problemas. «Pueden hacer los exámenes que quieran», dijo ante el juez. «Yo no tengo miedo de la verdad». Isabela, sentada al otro lado de la sala, no despegó la vista de Lucía. Su expresión era de furia contenida. El juez, un hombre de mediana edad con gesto serio, autorizó el nuevo procedimiento. También ordenó una evaluación psicológica a Clara para verificar su bienestar emocional. «La menor no puede ser usada como arma en este conflicto», advirtió. Días después, Clara fue entrevistada por una psicóloga del juzgado. Alejandro y Lucía esperaron fuera, sentados en un banco de pasillo sin decir palabra. Al salir, la especialista se acercó a ellos. «Su hija está bien. Es una niña alegre, sensible y muy clara en sus sentimientos». Lucía se tensó. «¿Dijo algo que pueda afectarla?» «Dijo que sabe que ustedes son sus papás y que solo quiere quedarse con los dos». Alejandro miró a Lucía, sorprendido. Ella bajó la vista. «Gracias, doctora. El informe será entregado al juez esta semana. Les deseo suerte», concluyó la mujer antes de alejarse. Esa noche, Rafael visitó a Isabela en la mansión. «Te advertí que esto iba a pasar», dijo él mientras servía un whisky. «No me interesa tu tono. Dime si puedes ganar este caso o no». «Depende. Si logramos que el juez dude del entorno emocional de la madre, podemos pedir la custodia exclusiva para Alejandro y luego presionarlo para renunciar a ella». «¿Y qué gano yo con eso? Si él queda como padre soltero incapaz de manejarlo todo, tú puedes regresar como figura estable o destruirlo por completo en lo público y lo empresarial». Isabela bebió un sorbo. Sus ojos brillaban con ambición. «Entonces hazlo. Necesito acceso a sus movimientos bancarios, a sus negocios, a todo lo que puedas conseguir. Si lo debilitamos, se arrodilla. Créeme». Ella sonrió por primera vez desde el escándalo. «Perfecto. Vamos a hacerlo pedazos». Mientras tanto, en su departamento modesto, Alejandro miraba a Clara dormir. Lucía preparaba té en la cocina. «No voy a dejar que le hagan daño», dijo Alejandro en voz baja, más para sí mismo que para ella. Lucía se apoyó en el marco de la puerta. «Tampoco yo. Pero si vamos a pelear, lo haremos juntos». Por primera vez en semanas, Alejandro sonrió. El día de la audiencia llegó. El juzgado estaba lleno. Periodistas afuera, cámaras ocultas, abogados de ambos lados afinando detalles. Alejandro llegó temprano con Lucía y Clara. Tomados de la mano, cruzaron el pasillo central bajo las miradas de todos. Del otro lado de la sala, Isabela entró escoltada por Rafael y su equipo legal. Su vestido oscuro, su rostro serio, su actitud controlada. Todo planeado. El juez tomó asiento, pidió silencio y dio inicio a la sesión. Esta audiencia tiene como objetivo confirmar la validez legal de la paternidad declarada por el señor Alejandro Ramírez y evaluar la estabilidad emocional del entorno de la menor, Clara Torres, dijo con voz firme. El abogado de Isabela fue el primero en hablar. «Señoría, no estamos en contra de la niña, sino de la forma en que se manipuló esta situación. No hay certeza de que el primer examen de ADN haya sido legítimo. Queremos proteger los intereses del señor Ramírez y de la menor». El juez asintió y pidió el nuevo resultado. «La prueba oficial ordenada por este tribunal», leyó, «confirma con un 99.98% de probabilidad que el señor Alejandro Ramírez es el padre biológico de Clara Torres». Alejandro cerró los ojos un segundo. Lucía le tomó la mano por debajo de la mesa. «Con esto», continuó el juez, «la paternidad queda legalmente reconocida». Isabela se removió en su silla. Su expresión ya no era de superioridad, sino de rabia. «Aún tenemos dudas sobre la capacidad de la señora Lucía Torres para criar a la menor», dijo su abogado. «Tiene antecedentes laborales inestables,
Vive en condiciones precarias y ha sido expuesta públicamente. No es un entorno sano. Lucía se puso de pie. Pido permiso para hablar. El juez lo permitió. Ella dio un paso al frente. He criado a mi hija sola desde el día que nació. Nunca le faltó comida, educación ni amor. Nunca la expuse. Fueron otros los que la metieron en esto. No tengo riqueza, pero tengo dignidad. Y no voy a dejar que usen a Clara como herramienta para venganzas personales. El juez la miró con atención. Pidió silencio nuevamente. Señor Ramírez, ¿desea declarar? Alejandro se levantó. No voy a permitir que se dude de la madre de mi hija. Es la mujer más fuerte y honesta que conozco. Cometí errores, muchos, pero no voy a seguir permitiendo injusticias. Quiero la custodia compartida. No quiero quitarle nada a Lucía. Solo quiero estar presente. Rafael cruzó los brazos, visiblemente molesto. Isabela no podía creer lo que escuchaba. El juez hizo una pausa. Revisó los informes, las evaluaciones psicológicas, los antecedentes. Este tribunal reconoce la paternidad del señor Alejandro Ramírez. Además, establece custodia compartida entre ambos padres, con régimen de visitas y seguimiento psicológico por 6 meses. Se prioriza el bienestar de la menor Clara Torres. Golpeó el mazo. La audiencia terminaba. Lucía respiró aliviada. Alejandro bajó la cabeza. No era una victoria total, pero era suficiente para empezar. Isabela se levantó con furia. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Rafael la siguió, apretando los dientes. Esto no ha terminado, susurró. Pero adentro del tribunal, Alejandro se agachaba para abrazar a Clara, que lo esperaba con los brazos abiertos. «¿Ya nos vamos a casa, papá?» Él sonrió. «Sí, mi amor, ya nos vamos». La victoria en el tribunal trajo algo de paz, pero no duró mucho. A los pocos días, Alejandro recibió una llamada de Duarte, su antiguo mentor y ahora abogado de confianza. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «He estado revisando contratos antiguos y movimientos bancarios de los últimos años. Rafael ha estado desviando fondos, no grandes sumas de golpe, pero constantes. ¿Estás seguro? Tengo las pruebas. Facturas falsas, transferencias encubiertas, nombres de empresas fantasma. Y todo empieza justo después de la salida de Lucía en 2018. Alejandro apretó los dientes. ¿Sabías que él estuvo detrás de su despido? Sospechaba, pero ahora lo confirmo. Él movió todo para silenciarla y para proteger sus propios intereses. Puedes armar el expediente. Ya está en marcha. Pero debes decidir qué hacer. Esto va a explotar. Esa noche Alejandro compartió la noticia con Lucía en el pequeño departamento donde ahora vivían. Clara dormía en el sofá con un peluche entre los brazos. Rafael nos usó a todos. A ti, a mí, a la empresa. Todo este tiempo estuvo manipulando desde dentro. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Siempre sentí que él tenía algo que ver. El día que me despidieron, ni siquiera me dieron explicación. Solo me sacaron. Él no solo te sacó. Se aprovechó de la situación para ocultar sus robos y para mantenerme ciego. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a denunciarlo. Públicamente. Lucía lo miró con preocupación. ¿No va a costarte eso aún más enemigos? No me importa. Ya no tengo miedo de perder cosas. Solo me importa no seguir permitiendo abusos. Ella asintió. Por primera vez en mucho tiempo, lo admiró en silencio. Al día siguiente, Alejandro convocó una junta extraordinaria con la mesa directiva. Duarte presentó las pruebas frente a todos. Rafael, que no había sido advertido, llegó confiado, hasta que vio los documentos. «¿Qué es esto?» «Tu salida, Rafael», dijo Alejandro, «y una demanda penal por fraude y malversación de fondos». «Esto es una trampa. No, es justicia. Y créeme, viene tarde». Los socios, sorprendidos, no defendieron a Rafael. Algunos ya sospechaban de irregularidades. Solo faltaban las pruebas. «Cometiste un error», le susurró Rafael al oído antes de marcharse escoltado. «Te crees redimido, pero el pasado no se borra tan fácil». Alejandro no respondió. Esa misma semana, la noticia de la caída de Rafael salió en todos los medios. Isabela, que aún intentaba mantener su imagen en círculos sociales, fue relacionada con él por su participación como socia
en algunos de los contratos investigados. La reacción fue inmediata: cancelación de eventos, llamadas no respondidas, puertas cerradas. Isabela sola en su mansión destrozó una copa contra la pared. «Me pagarán por esto», los dos. Mientras tanto, en casa, Alejandro ayudaba a Clara con un dibujo. Lucía preparaba la cena. El ambiente era simple, sin lujos, pero cálido. «¿Puedo ponerle flores a tu dibujo, papá?» «Claro que sí, y muchas». Lucía se detuvo en la puerta observándolos. Algo en su pecho se aflojó. Por primera vez en años, se sentía segura. Alejandro la miró de reojo. «¿Qué pasa?» «Nada, solo estoy agradecida». «No tienes que agradecerme nada. Estamos juntos en esto». Lucía sonrió, y esta vez no hubo temor en su mirada. Pasaron algunas semanas desde la caída de Rafael. Alejandro se había apartado temporalmente de la empresa, dejando a Duarte al frente, mientras él se concentraba en algo que nunca había sabido manejar: ser padre. Los días en el pequeño departamento tomaron una rutina inesperadamente agradable. Alejandro llevaba a Clara al jardín por las mañanas, ayudaba con los deberes del kinder, aprendía a cocinar cosas simples y hasta se reía de sí mismo cuando quemaba los huevos. Lucía, al principio, lo observaba con cautela. Había aprendido a no confiar tan fácil, pero la constancia de Alejandro, su esfuerzo por adaptarse y la forma en que miraba a Clara, poco a poco, la iban desarmando. «Nunca pensé verte recogiendo juguetes del suelo», le dijo una tarde, cruzada de brazos. Alejandro se encogió de hombros mientras acomodaba peluches en una caja. «Yo tampoco, pero la verdad, prefiero esto que una sala llena de ejecutivos estresados». Lucía sonrió, apenas. Alejandro la miró. «¿Qué vas a hacer ahora que todo se calmó?» «Buscar un trabajo nuevo», respondió ella. «Algo sencillo, de medio tiempo. No quiero depender de nadie». «No tienes que apurarte. Podemos organizarnos para que tengas tiempo. Clara está feliz aquí». «Lo sé, pero no quiero quedarme quieta». Alejandro asintió. «¿Y si te ofreciera algo en la empresa? ¿Volver allá?» Con todo lo que pasó, con Rafael fuera, las cosas cambiaron, y tú eres más capaz que muchos de los que están adentro». Lucía se quedó pensativa. «Lo voy a pensar». Clara, sin saberlo, fue el puente entre los dos. Los unía con risas, preguntas infinitas, dibujos torcidos y abrazos espontáneos. Cada día que pasaba, Alejandro se sentía más cómodo en su rol, no como un deber, sino como algo natural. Una noche, después de acostar a Clara, Lucía se quedó en la sala tomando té. Alejandro se sentó a su lado con una copa de vino. «Hay algo que no te he dicho», dijo él. «¿Qué cosa?» «Estaba convencido de que nunca iba a tener una familia. Me encerré en ese mundo por miedo, a repetir errores, a perder cosas. Y entonces apareciste tú, y ella». Lucía no dijo nada. Esperó. «No estoy diciendo esto por culpa o por compromiso. Lo digo porque ahora entiendo que ustedes son lo único que me hace sentir completo». Ella lo miró, seria, pero sin frialdad. «Y yo pensaba que tú no sabías ni cómo cambiar un pañal», bromeó, bajando la tensión. Alejandro soltó una carcajada. «Todavía no sé, pero puedo aprender». El silencio entre ellos ya no pesaba, era cómodo, casi cómplice. «¿Sabes qué quiere Clara para su cumpleaños?», preguntó Lucía después. «¿Qué?» «Una fiesta con los tres, solo los tres. Nada de salones ni gente, solo nosotros». Alejandro sonrió. «Entonces así será». Lucía lo miró a los ojos. No había prisas, ni promesas vacías. Solo un acuerdo silencioso de seguir construyendo, juntos, a su ritmo, sin máscaras. Y eso, en ese momento, bastaba. El cumpleaños de Clara llegó con un cielo nublado y olor a pan tostado. Desde temprano, Lucía preparaba un pastel casero en la pequeña cocina, mientras Clara corría por la sala con una corona de papel en la cabeza y una capa hecha con una toalla rosa. «Hoy soy una princesa superhéroe», gritaba entre risas. Alejandro la observaba desde el sofá, con una taza de café en la mano y una sonrisa que no lograba ocultar. ¿Y qué poderes tiene una princesa superhéroe? Hace que todos se quieran mucho y que nadie se pelee nunca. Lucía y Alejandro intercambiaron miradas. La inocencia de Clara era desarmante.
Pues esa sí que es una superhabilidad, respondió Alejandro. No cualquiera la tiene. En lugar de una gran fiesta, prepararon una mesa decorada con globos sencillos, serpentinas hechas a mano y un mantel de dibujos animados. Clara pidió espagueti con albóndigas para el almuerzo, su plato favorito. Alejandro, con delantal y todo, se esforzó en la cocina bajo la atenta supervisión de Lucía. «No pongas tanto ajo, ya te dije», le dijo ella, quitándole la cuchara de la mano. «¿Y cómo quieres que sepa bien sin ajo?» «Con amor, no con olor», bromeó, haciendo que ambos soltaran una risa. La comida fue un éxito improvisado. Clara comió feliz, con salsa en la cara y una corona torcida en la cabeza. Después, sopló sus 5 velitas con fuerza, cerrando los ojos por más tiempo de lo necesario. «¿Pediste un deseo?», preguntó Alejandro. «Sí, pero no lo voy a decir. ¿Por qué no? Porque si lo digo, no se cumple». Lucía le limpió la boca con una servilleta, sonriendo. «Seguro es algo bueno». Clara asintió, seria. «Muy bueno». Después del almuerzo, Clara se quedó dormida en el sofá, rendida de tanto correr. Lucía y Alejandro recogían la mesa en silencio. «Nunca imaginé que un cumpleaños tan simple pudiera hacerla tan feliz», dijo Lucía mientras guardaba los platos. «Porque no necesitaba más, solo a nosotros». Lucía lo miró. Había algo distinto en su tono, una calma nueva. «Tú también estás distinto». «¿Para bien?» «Sí, pero a veces me cuesta confiar en que esto sea real. Ha sido mucho». Alejandro se acercó. No la tocó, solo habló despacio. «No te pido que confíes ahora, solo que no cierres la puerta». Lucía bajó la mirada pensativa. «No la estoy cerrando», dijo al fin. «Solo la dejo entreabierta». Alejandro asintió, respetando el espacio. «Está bien. Es suficiente». Esa noche, ya con Clara dormida, Lucía encontró una caja pequeña en la mesa del comedor. No tenía moño ni tarjeta. Al abrirla, encontró una cadena con un dije en forma de estrella y un papel doblado. «Gracias por darme la familia que no sabía que necesitaba». Ah. Lucía sostuvo el collar en sus manos por unos segundos, sin moverse. Luego lo colocó en su cuello con suavidad. No había flores, ni discursos, ni promesas grandilocuentes. Solo un gesto, un símbolo. Y en su pecho, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. La puerta seguía entreabierta, pero el aire que entraba del otro lado ya no le daba miedo. Las cosas parecían estables. Alejandro retomaba poco a poco sus asuntos en la empresa, aunque seguía dejando a Duarte al frente de las decisiones más pesadas. Su prioridad seguía siendo Clara y el equilibrio recién alcanzado con Lucía. Una tarde, mientras Clara dormía la siesta y Lucía aprovechaba para leer en el sofá, Alejandro recibió una notificación en su celular. Un correo sin remitente visible, solo un asunto. «Tienes derecho a saber la verdad». Abrió el mensaje. Adjunto venía un archivo comprimido con copias de correos internos entre Rafael e Isabela, fechados desde antes del juicio, algunos incluso desde el primer escándalo. Conversaciones frías, estratégicas, cargadas de manipulación. Uno destacaba: «Haz que Lucía explote en la audiencia. Si pierde el control, perdemos el juicio, pero arrastramos a Alejandro con ella. Lo importante es arruinarlo a él, no ganar». Alejandro se quedó inmóvil. Leyó una y otra vez. Luego bajó el archivo completo y lo guardó en una carpeta segura. ¿Alguien estaba detrás de esto? Sí, pero por primera vez, del otro lado. ¿Pasa algo?, preguntó Lucía desde la sala. «No, solo correos viejos de la empresa», mintió. Sabía que tenía que manejar esto con calma. Esa noche, después de acostar a Clara, Alejandro se sentó con Duarte y le mostró los correos. «Esto es fuerte», dijo Duarte, hojeando el contenido en la pantalla. «Si esto sale, Isabela no solo queda destruida públicamente, también expuesta legalmente. Y Rafael ni se diga. ¿Podemos usarlo? Podemos, pero debemos saber quién los envió. ¿Y por qué ahora? Tal vez alguien dentro que está harto, o alguien que quiere protegernos. ¿Lucía lo sabe? No, y no quiero cargarla con más cosas. Ha pasado suficiente». Duarte asintió. «Entonces dejemos esto listo por si intentan moverse otra vez». Al día siguiente, Lucía encontró a Alejandro pensativo frente al espejo, sin afeitar,
con los ojos perdidos. «Hace tiempo que no te veía tan callado», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «Solo pienso. ¿En qué? ¿En cuánto nos cambió la vida en tan poco tiempo?» «Sí, pero yo no lo cambiaría». Él la miró. «¿De verdad?» «Sí. Clara tiene lo que siempre soñó. Yo tengo paz. Y tú por fin bajaste del pedestal donde te habías subido». Alejandro rió por lo bajo. «Nunca estuve tan cómodo abajo». Lucía se acercó y le acarició el rostro sin decir nada más. Esa misma tarde, Alejandro fue citado a una reunión informal con uno de los nuevos socios de la empresa. Pensó que sería un encuentro de rutina, pero al entrar en la sala, encontró a Isabela esperándolo sola. «¿Tú pediste esta reunión?» «Sí. No pienso irme así de fácil. Ya perdiste, Isabela. ¿Crees eso porque jugaste a la familia feliz un mes? Tengo pruebas, de todo. Correos, conversaciones. Si quiero, puedo arruinarte legalmente». Isabela se tensó. «¿Y lo vas a hacer?» «No. No porque te lo merezcas, sino porque no quiero que Clara crezca viendo cómo se destruyen las personas por odio». «Entonces sigues siendo débil». «No. Solo aprendí a elegir lo que vale la pena». Isabela lo miró con rabia, pero también con resignación. Sabía que ya no podía alcanzarlo. «Algún día te vas a arrepentir». «No lo creo», dijo Alejandro, y se marchó sin mirar atrás. Mientras cerraba la puerta, sintió que algo finalmente terminaba. Un ciclo. Una sombra que, por fin, quedaba atrás. La tarde cayó con una calma extraña. Alejandro caminó de regreso al departamento con las manos en los bolsillos y la mente agitada. La conversación con Isabela no había sido más que la confirmación final de algo que él ya sabía. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que no sabía aún era cómo seguir adelante sin miedo. Al llegar, encontró a Lucía cocinando y a Clara dibujando en la mesa. La niña corrió a abrazarlo. «Papá, hice un dibujo de nosotros tres en la playa. ¿Cuándo vamos?» «Pronto, mi amor». «Prometido», respondió él, acariciándole el cabello. Lucía levantó la vista con una sonrisa cansada. «¿Cómo te fue?» «Como esperaba». «Isabela ya no tiene con qué pelear». Lucía apagó la estufa y se secó las manos en un trapo. «Entonces, ¿ahora qué?» Alejandro se sentó, serio. «Ahora quiero dar el siguiente paso». «¿Qué paso?» «El de no vivir separados como si todo esto fuera temporal. No quiero que sigas en este departamento pequeño si podemos tener algo mejor. No quiero que Clara se sienta dividida. Y no quiero seguir evitando lo que siento por ti». Lucía se quedó en silencio. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que quiero que vivamos juntos, como familia. Tú, Clara y yo. No solo por ella, sino porque yo quiero eso contigo. Porque te quiero, Lucía». Ella parpadeó, sin saber si estaba soñando. «Alejandro, no te pido que respondas ahora, solo que lo pienses». Lucía dio un paso lento hacia él y lo abrazó. «No necesito pensarlo. Yo también quiero lo mismo». 2 semanas después, los tres se mudaron a una casa sencilla en las afueras de la ciudad. Nada de mansiones ni lujos innecesarios, solo un lugar con jardín, una cocina amplia y espacio para que Clara creciera corriendo libre. Lucía consiguió un trabajo medio tiempo en una pequeña librería, como siempre había querido. Alejandro volvió a la empresa, pero esta vez con horarios razonables y fines de semana reservados para su hija. Todo tenía un ritmo nuevo, más humano. Un sábado por la tarde, mientras Alejandro arreglaba una bicicleta en el patio, Clara se le acercó con una pregunta inesperada. «¿Ustedes se van a casar?» Él dejó la llave inglesa sobre la mesa y la miró. «¿Te gustaría?» «Sí, porque así ya seríamos una familia de verdad, como en los cuentos». Alejandro sonrió. «Entonces hablaré con tu mamá». Esa noche, sentados en el porche mientras Clara dormía, Alejandro sacó una cajita del bolsillo. «No es de oro, ni tiene diamantes». «Pero es de verdad», dijo mostrándole un anillo sencillo de plata. Lucía lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» «Nunca estuve más seguro de nada». Ella tomó la caja, la cerró y lo besó. «Sí, 1000 veces sí». Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo anuncios ni prensa, solo llamadas a los más cercanos y una fecha marcada en un calendario de pared. Clara, feliz,
Decía a todos en la escuela que su mamá y su papá ahora sí eran novios de verdad. Y aunque no lo sabían todavía, lo mejor aún estaba por venir, porque a veces, después de tanto ruido, solo hace falta un poco de silencio para empezar de nuevo. La ceremonia fue pequeña, sin fotógrafos, sin políticos, sin trajes de diseñador, solo los que importaban: Clara, Duarte, dos amigos de Lucía de la librería y una pareja mayor que había alquilado su jardín para el evento. Nada más. Lucía llevaba un vestido sencillo, blanco crema, con el cabello suelto y un brillo en los ojos que no se veía desde hacía años. Alejandro usó un traje azul sin corbata, con las mangas ligeramente dobladas y la cara más relajada de lo habitual. Clara era la más emocionada. Caminaba por el césped con una canasta de pétalos que lanzó como si fueran fuegos artificiales. «Es el mejor día de mi vida», gritaba mientras corría de un lado a otro. Lucía rió nerviosa. Alejandro le ofreció la mano. «¿Lista?» «Siempre lo estuve. Solo no lo sabía», respondió ella. El oficiante era un juez amigo de Duarte, discreto y amable. Las palabras fueron cortas, sin adornos, pero llenas de verdad. No se hablaron de cuentos de hadas, ni de destinos mágicos, solo de decisiones, de las que se toman con el corazón después de todo lo vivido. «Hoy no prometemos ser perfectos», dijo Alejandro mientras tomaba las manos de Lucía. «Solo prometo elegirte cada día, aunque estemos cansados, aunque discutamos, aunque la vida no sea fácil». Lucía tragó saliva. Luego habló. «Yo tampoco prometo cuentos. Prometo seguir caminando a tu lado, incluso cuando me cueste, porque contigo aprendí que el amor también se construye, no solo se siente». Clara, sentada en una silla decorada con flores, aplaudía sin entender del todo, pero feliz. Duarte grababa la escena con un celular, conteniendo una sonrisa nostálgica. Después del sí acepto, hubo abrazos, risas, comida casera en bandejas, jugo de frutas y música suave saliendo de una bocina portátil. Nadie extrañó los manteles caros ni los discursos eternos. Alejandro y Lucía bailaron bajo la luz cálida del atardecer. Él, torpe como siempre para moverse. Ella, guiándolo con una naturalidad que solo los años difíciles enseñan. «¿Estás feliz?», susurró él. «Más de lo que pensé que era posible», respondió ella, sin soltar su mano. Cuando terminó la fiesta, Clara se quedó dormida en una silla, abrazada a su muñeca favorita. Alejandro la cargó en brazos y Lucía lo acompañó en silencio hasta el auto. «¿Sabes?», dijo ella mientras ajustaba el cinturón de la niña. «Creo que ahora sí somos una familia. No por la boda ni por los papeles, sino porque aprendimos a cuidarnos». Alejandro cerró la puerta del auto con cuidado. «¿Y por qué no nos soltamos? Ni cuando fue más fácil rendirse». Lucía asintió, con los ojos húmedos. «No fue fácil, pero valió la pena», dijo él. Esa noche en su nueva casa, Clara dormía profundamente en su cuarto decorado con estrellas fosforescentes. Lucía y Alejandro se sentaron en el borde de la cama, tomados de la mano. No hablaron mucho, no hacía falta. Todo lo que habían vivido estaba ahí, en el silencio cómodo, en la mirada compartida, en el suspiro de alivio que llegaba después de tanto luchar. Porque a veces los grandes finales no son ruidosos ni épicos. A veces simplemente llegan cuando cierras la puerta, miras a tu lado y descubres que por fin todo está bien. Un año después, la vida tenía otro ritmo. Ya no había juicios ni escándalos, ni sombras del pasado persiguiéndolos. Solo días normales, llenos de rutinas sencillas, risas espontáneas y una tranquilidad que antes parecía imposible. Clara crecía rápido. Ya leía cuentos sola, organizaba sus cosas y hablaba con sus compañeros de escuela sobre sus dos papás, el biológico, Alejandro, y el papá imaginario, que ella decía que la cuidaba en sus sueños. Lucía no corregía eso. Sabía que Clara tenía su propio mundo y lo protegía con imaginación. Alejandro se había convertido en un padre presente, no perfecto, pero real. Iba a las reuniones escolares, cocinaba los sábados con Clara, aunque seguía quemando los hotcakes, y cada noche pasaba por su cama a darle un beso antes de dormir. «Papá, ¿tú antes no sabías ser papá?», le preguntó Clara una noche con la cabeza en la almohada.
No, no sabía, respondió él acariciándole el cabello. Pero tú me enseñaste. ¿Y mamá también? Ella me enseñó todo lo importante. Clara sonrió, cerró los ojos y susurró. Entonces, sí soy muy afortunada. Lucía volvió a escribir. Durante años lo había dejado. Entre trabajos, frustraciones y responsabilidades, había enterrado ese gusto. Pero ahora cada mañana, antes de abrir la librería, escribía algunas páginas de historias que no necesitaban finales felices, solo finales sinceros. Una de esas historias hablaba de una mujer que había sido despedida injustamente, criada por la vida, y que aprendía que el amor no siempre llega cuando uno lo busca, sino cuando uno ya dejó de esperar. Alejandro la leía en secreto, sonriendo cada vez que reconocía un detalle que solo ellos compartían. ¿Vas a publicarlo?, le preguntó un día. No lo sé. Tal vez no es para todos. Entonces guárdalo para nosotros, para Clara, cuando crezca. Lucía asintió. Era suficiente. Un domingo, mientras almorzaban en el jardín, Clara se levantó de su silla con las manos en la cintura. Tengo una idea. ¿Otra más?, bromeó Alejandro. Vamos a plantar un árbol. Aquí, al lado de la casa. ¿Por qué? Porque así siempre vamos a recordar que aquí empezó todo. Lucía y Alejandro se miraron sorprendidos. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Lucía. Lo vi en un libro de la escuela. Las familias plantan árboles cuando algo importante pasa. Y esta casa es lo más importante. Ese mismo día, los tres cavaron un hoyo en el patio trasero y plantaron un limonero joven. Alejandro lo sujetó con estacas, Clara echó la tierra y Lucía lo regó con cuidado. Cuando terminaron, Clara colocó una piedra pintada a mano al pie del árbol. En ella escribió con letras torcidas: «Aquí crece nuestra familia». Los meses siguieron pasando. No todos los días eran perfectos. Había enojos, cansancio, momentos de duda. Pero también había abrazos largos, cenas con risas, películas repetidas y palabras que ya no dolían. Lucía a veces despertaba en medio de la noche, miraba a Alejandro dormido a su lado, escuchaba la respiración tranquila de Clara desde el cuarto de al lado y entendía que la vida, con todos sus golpes, le había dado algo mejor que cualquier cuento. Le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la iba a desperdiciar. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros al escribirla? A veces la vida nos sorprende con segundas oportunidades y nos demuestra que incluso después del dolor es posible construir algo hermoso desde lo simple. Si alguna parte de esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Nos encanta leer sus opiniones y compartir este espacio con ustedes. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que necesite una historia esperanzadora y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Queremos saber, ¿desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios.